Bueno, sí. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Ya en un ratito viene el coffee break, ¿verdad? Porque ya, para que no se me desesperen, el premio va a ser el coffee break. Yo les voy a pedir unos minutitos de su atención. Yo sé que con la tecnología hoy en día, el WhatsApp, el Facebook, el correo electrónico en los smartphones, es difícil competir contra su novia, contra su señora o contra su jefe. Entonces, acá este chaparrito que está hasta acá adelante, si lo pueden ver un ratito, yo les voy a platicar un poco sobre temas de seguridad. Temas de seguridad, pero viéndolo desde otro punto de vista, no necesariamente arrancamos con el tema informático. Yo sé que, pues, por lo menos el 90% de los hoy acá nos dedicamos a la informática y les ha tocado sufrir lo mismo que me ha tocado sufrir a mí. Desde joven estaba mi tía Carmen y me decía, Angelito, fíjate que mi máquina está lenta, seguro tiene virus. Y ahí iba el ángel a instalarle Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows el que fuera. Me tocaba reinstalar la máquina a mi tía las veces que fuera necesario, instalarle Office, instalarle todo porque mi tía se infectaba, ¿verdad? Y eso pasaba todo el tiempo y lamentablemente sigue pasando. Un tema que es complejo es de que la seguridad no solamente es un tema exclusivamente de la informática. Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense, en los años 40 definió una pirámide de necesidades. Él definió que las necesidades básicas eran lo primero que el ser humano iba a buscar, y podemos ir, por ejemplo, a la prehistoria, en donde el ser humano lo primero que buscaba era sobrevivir, ¿verdad? Buscaba tener protección en una cueva, buscaba que no lo devorara algún animal, respirar, comer, eso es lo primero que buscamos, ¿verdad? Le decimos instinto de supervivencia, ¿verdad? Solamente después de cubrir esas necesidades básicas, entonces ya empezamos a seguir en la pirámide. ¿Y qué creen? Que la seguridad es la segunda cosa más importante en la que nosotros pensamos. Todo el tiempo nuestro procesador, nuestro cerebro, nuestro CPU está procesando decisiones, y muchas veces la seguridad es uno de los elementos que evalúa. Desde en dónde inscribimos a nuestros hijos en el colegio, dónde vamos a dejar estacionado el carro, en qué cajero automático voy a sacar dinero. Todo eso siempre tiene un puntito de seguridad que estamos evaluando constantemente. Entonces, si nos ponemos a pensar, la seguridad es un tema bastante importante, y luego de que suplimos y cubrimos ese aspecto, entonces ya comenzamos a pensar en afecto, en reconocimiento, autorrealización, etc. Desde hace muchos años, esta imagen es bien trillada, dicen que fue el primer firewall, etc. Pues básicamente el asunto acá es, ellos estaban utilizando esto como un mecanismo de control de accesos. Siendo cientos de kilómetros de construcción, ellos estaban utilizando entre 9 y 12 puertas para controlar quiénes accesaban a su área, a su región. La encripción, imagínense, siglo V antes de Cristo, la cítala era una cintita de cuero que se enrollaba en una varita de madera que tenía una forma geométrica única, y la varita gemela se enviaba al reino contra el que yo quería intercambiar mensajes, ¿verdad? Y entonces lo que hacían es que enviaban 5 o 6 mensajeros con las cintas de cuerito con el mensaje. Alguno tenía que llegar, ¿verdad? Hacían un broadcast, podríamos decir. Alguno llega y al final el mensaje se podía descifrar. Si capturaban al mensajero en el camino, pues el riesgo se reducía a la vida del mensajero, pero nunca iba a saber él cuál era el mensaje que llevaba. El perímetro, esta es la ciudad de Toledo, que perteneció a los españoles, después a los árabes, después a los españoles y después a los árabes, y así se la fueron turnando muchas veces. Y básicamente el concepto es que si ustedes ven la aldeita que está por acá, o el pueblo en realidad, ellos tenían la consigna de que cuando eran atacados, al escuchar la alerta, ellos inmediatamente tenían que irse a refugiar dentro del perímetro, que era lo que el ejército iba a cubrir o iba a proteger. Era imposible proteger a los aldeanos acá. Entonces el concepto era el mismo que era para nosotros la tecnología hace algunos años, ¿verdad? Protegemos lo que está dentro. Pero hoy en día la tecnología va evolucionando y nos encontramos en un ambiente donde no hay fronteras. En un ambiente que puede ser bueno porque en un clic nosotros tenemos negocios al otro lado del mundo. Pero igualmente en un clic nosotros tenemos nuestra información fuera de control. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día es de que antes, si a mí me robaban, por ejemplo, un expediente, yo me iba a dar cuenta cuando el expediente no estaba. Ahora, pues lo copian, mi expediente va a seguir ahí, yo no puedo saber si me lo copiaron o qué, ¿verdad? Entonces ese es un tema que también es importante tener esos controles. Y otra cuestión que nos estamos enfrentando es el crecimiento exponencial. iPhone ya anunció su iPhone 10, ¿verdad?
Este es un tema que hace 15 años teníamos, hoy en día tenemos más aplicaciones en la palma de nuestra mano que hace 15 años en una organización internacional. Es increíble realmente todo lo que se puede hacer hoy en día con los smartphones. Dice que ahora tenemos teléfono inteligente, tableta inteligente, televisión inteligente, y los inteligentes no somos nosotros sino nuestros dispositivos. Entonces tenemos que empezar a trabajar en eso. Siempre pregunto, a ver si alguien ahora ya me dice, por lo menos que estuve en alguna charla antes, ¿quién es este señor? ¿Alguien lo conoce? ¿Se les olvidó? Él se llama James Clapper. Él es el señor que lee todos sus emails de Google, de Gmail, perdón, y todos sus correos. Ese es el señor que los está leyendo. Él es el director de la NSA, NSS. Él es el que coordina la inteligencia de la CIA, el FBI y todas las organizaciones gubernamentales estadounidenses que son secretas y que van a ir saliendo poco a poco a la luz del día. James Clapper hace más o menos un año, en 2013, presentó un informe. Regularmente no me gusta cargar de texto las diapositivas, pero este texto se me hizo necesario. Él acá menciona que estamos en una época en la que estamos entrelazando nuestras vidas ya con el internet, de cierta manera que a él le preocupa. Vamos a leer. Dice, estamos en una gran transformación debido a que nuestras infraestructuras críticas, la economía, la vida personal e incluso la interacción básica de comprensión de y con el mundo son cada vez más entrelazados con las tecnologías digitales y de internet. Voy a regresar acá donde dicen nuestras infraestructuras críticas. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son nuestras infraestructuras críticas? Los servicios de agua y ¿Sí? Hospitales, financieros, etcétera. ¿Creen ustedes que ya dependemos completamente de internet para esos servicios? Yo fui hace el fin de semana, a mi hijo de 8 años le surgió una alergia, lo tuve que llevar al doctor y pues hicimos todo el trámite. El doctor dijo, es esto y esto, tiene que tomar estas medicinas, un antialérgico, esto para la fiebre, y pasé a una farmacia, ahí en Guatemala. Una farmacia que honestamente yo no pensé que estuviera tan en la tecnología o en la onda, pero cuando yo llegué con el formulario del seguro, me dijo, fíjese señor que no tenemos internet. Yo dije, pues yo lo que quiero son medicinas, no internet. Me dijo, sí, pero es que para tramitar su formulario directamente al seguro nosotros hacemos esto y entonces usted solo paga el 20% para que le hagamos el descargo, y que me dijo un montón y yo dije, uy. Y entonces le dije, ¿y qué más es lo que no pueden hacer sin internet? No podemos vender saldo de celulares, no podemos procesar tarjetas de crédito, no podemos hacer pedidos cuando se nos está acabando una medicina, o sea, no podemos hacer nada. Tanto así que en ese momento a ella le autorizaron por teléfono que mandara a comprar un módem para conectarlo a la computadora y poder seguir trabajando en la farmacia, porque el proveedor de internet en ese momento les había dicho que no tenía hora o fecha de que le iban a arreglar el servicio. O sea, imagínense, una farmacia ya depende, la red de esa farmacia ya depende completamente del internet. Bueno, ¿y qué importa la farmacia? Al final nosotros que necesitábamos las medicinas, ¿verdad? ¿Qué teníamos que hacer? Es irnos a otra donde sí podían atendernos. Imagínense que estuvieran en la misma situación. Entonces las infraestructuras críticas, cuando estamos hablando, por ejemplo, plantas generadoras de energía, cuando estamos hablando de hospitales, cuando estamos hablando de finanzas, son delicadas y ya están vinculadas completamente al internet. Y en la segunda parte del mensaje dice James Clapper, en algunos casos el mundo está aplicando las tecnologías digitales más rápido que nuestra capacidad para entender las implicaciones de seguridad y mitigar los riesgos principales. Es decir, vamos todos al internet, pero todavía no hemos pensado en qué riesgos conllevan, ¿verdad? Todos felices, todos publicando de todo, y después cuando empiecen a surgir los problemas, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Este informe lo pueden encontrar completo en la página intelligence.cnate.gov. Créanme que está bastante interesante. En este informe, James Clapper le presenta al presidente Obama cuáles son los riesgos contra los que se enfrenta Estados Unidos. Los riesgos para él son los países comunistas, son los países que están tratando con energía nuclear, etcétera, el crimen organizado, pero el número uno de las amenazas lo ocupa el crimen cibernético. Esa es la amenaza número uno que James Clapper considera en la que Estados Unidos debe de dirigir por lo menos su mayor esfuerzo, tanto de inteligencia como económico. Y es por eso que ustedes se han dado cuenta que últimamente pues empiezan a saltar las liebres por todos lados, de que están espiando aquí, que están escuchando allá, que resulta que al fabricante X le colocaron un backdoor en sus equipos para ver el tráfico, etcétera.
El tema de las amenazas persistentes avanzadas es un tema que no es nuevo. Ustedes pueden ver acá, en el 2005 se empezaron a hacer las primeras publicaciones, aunque no les llamaban así, no les llamaban amenazas persistentes avanzadas, sino que era un malware, pero empezaron a descubrir que tenía ciertas características que variaban del malware que infectaba la máquina de mi tía. La máquina que infectaba, el virus que infectaba la máquina de mi tía la ponía lenta, le borraba los archivos, les cambiaba el icono, hacía un desastre, ¿verdad? Entonces las amenazas de hoy en día, o por lo menos, ¿y qué es la mejor manera de que no me escuchen, que no me detecten? Calladito, ¿verdad? Hay un lema por ahí que dice, mientras más silencio hago, más soy capaz de escuchar. Y esa es la máxima bajo la cual funciona el malware actual. El malware necesita ciertas características: reunir información del objetivo, escribir el exploit, entregarlo, moverse lateralmente, extraer la información. Ciertas características que tiene que cumplir para considerarse como una amenaza persistente avanzada. ¿Según quién? Según la gente que organizó, que diseñó ese término, que lo acuñó. Ellos escribieron este libro, se los recomiendo. Está bien interesante porque ellos desglosan varios malware y ellos se enfocan bien cuáles son las tácticas que utilizan y cuáles son los objetivos de cada una de estas tácticas. El libro se llama Reverse Deception y los autores son Bodmer, Kilher, Carpenter y Jones. Entre ellos hay un psicólogo que él analiza el perfil criminal del cibercriminal, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces el libro está bien interesante, créanme, y después de leerlo se van a dar cuenta que las amenazas no están dirigidas a Windows, ni a Mac, ni a Android. Están dirigidas al usuario de Windows, al usuario de Mac y al usuario de Android. Básicamente las amenazas están siendo dirigidas a nuestra mente. Acá hay un video que no estoy conectado a internet, pero se los voy a actuar. No, no es cierto. Les voy a contar de qué trata. Habla del Stuxnet, que es una amenaza que atacó una base nuclear en Irán. El Stuxnet lo que hizo fue que infectó la base nuclear por medio de un USB. Alguien pasó por ahí, dejó tirado un USB. ¿Y qué es lo primero que hacen ustedes cuando encuentran un USB tirado? ¿Verdad? Lo conecto. Y eso fue lo que pasó. Pero pónganse a pensar que no es un USB. Imagínense que es un iPhone, que es un iPod, que es un MP3 player. Inmediatamente lo vamos a conectar. Entonces el ataque, ¿a quién fue dirigido? A nosotros, ¿verdad? A nuestra mente. Sabían que íbamos a actuar de esa manera y lo conectaron. Una vez se conectó el Stuxnet, empezó a moverse lateralmente hasta que llegó a las máquinas y controlaban los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA son sistemas que controlan plataformas de ingeniería ya física, o sea, las máquinas. Y entonces logró conectarse con ese sistema que controlaba los SCADA, y eran unas turbinas que trabajaban en la planta nuclear, y lo que hizo fue que las hizo girar más rápido de lo que debían. No sé cuánto, 1000 veces más rápido de lo que debían girar. Entonces las turbinas empezaron a desgastar. Pero en el software que les daba las señales a los que administraban, decía que todo estaba bien. Desgaste, normal. Velocidad, todo bien. O sea, todo bien. O sea, el malware estaba dedicado para esa planta nuclear, ¿verdad? Y la trajo abajo. Así como atacaron esa planta, atacaron otras 8. Y así como atacaron esas 8, hoy en día se está cocinando más malware de este tipo para otros objetivos específicos, ¿verdad? Check Point, al igual que muchos fabricantes, hacen un esfuerzo todos los años por presentar estadísticas, números, datos, ejemplos relevantes a la seguridad. A ustedes les sirve mucho este material, entonces yo los invito a que puedan buscarlo acá en el sitio de Check Point. El año pasado traje unos discos piratas que se vendieron bastante bien, pero hoy no me dejaron pasarlos en la aduana, entonces mejor lo descargan, ¿verdad? Está ahí el informe. Les voy a contar un poquito más o menos de lo que trata el informe. Esto es información del año anterior. Esto es del informe 2013. Si alguien está anotando, perdón. Informe de seguridad Check Point 2014. El año pasado resulta que el 63% de las organizaciones estaban infectadas con botnets. Si ustedes estuvieron acá el año pasado, recuerdan que les di unas fichitas y levantaron la mano el 63% del salón, y resulta que somos muchos. Somos muchos. 63% son 6 de cada 10 personas infectadas con botnets. Puede ser que yo no esté infectado, que bueno, los demás son los que se infectaron. Ahí vamos a ver si de verdad no es importante.
La mala noticia es que este año resulta que es el 73% ahora el que está infectado con botnets, ¿verdad? Esta es una historia de botnets del año pasado. Se las voy a contar. El New York Times en 2012 tenía una noticia de última hora en la que familiares del primer ministro chino se estaban haciendo ricos ilícitamente. Estaban haciendo millonarios, cosa que pasa solo en China. Aquí en Latinoamérica eso no pasa nunca, ¿verdad? Entonces resulta que el periódico tenía la noticia y el gobierno chino presionó para que no la publicaran, ¿verdad? Y les amenazó con Kung Fu o algo por el estilo. Pero ellos dijeron, yo la publico porque soy un buen periódico amarillista. Y entonces comenzó el ataque. Primero le llegaron unos correos electrónicos con phishing a los trabajadores del New York Times. El ataque iba dirigido a los usuarios, no al sistema. Increíblemente, 3 usuarios hicieron clic y fueron infectadas con una botnet. ¿Qué creen que le pasó a la máquina cuando se infectó? Nada, no explotó, ¿verdad? No giró la pantalla, no le salió una bandera pirata ni nada. Se infectaron y empezaron a analizar el sistema, empezaron a moverse, empezaron a comunicarse con unas universidades en Estados Unidos. Porque las universidades tienen lo que los hackers adoran: infraestructura, lo último, lo mejor, regularmente donado, ¿no? Y sobre todo, 0 protecciones. Imagínense si ustedes les bloquean Facebook y YouTube y todo a los universitarios, se arma una manifestación increíble. Luego se empezó a comunicar con otros servidores, se empezó a brincar y se logró determinar que llegaban a China, ¿verdad? A su dueño, al dueño de la botnet. 2 semanas después, 42 computadoras fueron infectadas y lograron llegar al Active Directory, ¿verdad? El New York Times fue vulnerado completamente, lograron adquirir las credenciales del Active Directory. ¿Y qué creen que buscaban? Fueron al servidor de correos y hackearon los buzones del reportero y el editor que publicaron la noticia. Estaban buscando la fuente, quién les había mandado la información a ellos. Si no se había ido todavía de China, yo creo que la pasó muy mal. Esta es una noticia de este año. Esta es una noticia nueva. Target. Los hackers entraron a Target no porque atacaron a Target directamente y lo vulneraron. Target cumple con PCI, ¿verdad? Target es PCI Compliance. Pero una empresa que les proveía los servicios al aire acondicionado no era PCI Compliant. ¿Para qué? ¿Yo para qué me voy a certificar de PCI? Soy una empresa que le doy servicios al aire acondicionado. Pues los hackers hicieron su tarea, infectaron a la empresa que se llama Facio Mechanical, y resulta que los proveedores de Target tenían un portal por el cual le cobraban sus servicios. O sea, ellos le trabajaban y todo, y mes a mes entraban en un portalito y ahí colocaban, hicimos estos servicios y paguen, ¿verdad? Por esa vía fue que entró el malware, ¿verdad? Luego que se hizo el análisis, se determinó que Facio Mechanical utilizaba una versión gratuita de antivirus. ¿Para qué voy a gastar en antivirus si hay gratis? ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es que esta versión gratuita de antivirus no escanea en tiempo real, sino que solo bajo demanda. Y por favor, levánteme la mano alguien que cuando llega lo primero que hace es darle clic derecho y decir escanear la computadora. Ahí está, tenemos un ejemplo a seguir. Ahora que alguien me levante la mano cuando su máquina está escaneando, le da clic derecho y le dice posponer, ¿verdad? Se pone lenta. Y yo, ¿por qué está lenta la máquina? Y miro y está, ¿verdad? Está corriendo el antivirus, entonces clic derecho y le digo posponer porque ahorita estoy muy ocupado. Entonces ese es un problema. Imagínense, eso es cuando escanea en temporal. Imagínense cuando es solo cuando yo quiero bajo demanda. Es un problema. Las infecciones por botnet son provocadas mayormente por hacer clics en links con enlaces de phishing, archivos adjuntos infectados con malware. Aunque ustedes no lo crean, todavía cae gente con It's a Joke. ¿Se acuerdan de ese malware que desde hace un montón de años? Todavía cae gente, en el informe van a encontrar el porcentaje. Todavía se infecta gente con ese malware. El uso de aplicaciones de alto riesgo. De eso ya hemos hablado anteriormente. Aplicaciones de alto riesgo, estos son los porcentajes del informe de este año. El Anonymizer ocupa el primer lugar. Tenemos que controlarlo. El P2P File Sharing, para la gente que está descargando la temporada completa de Cosmos, etcétera, mejor espera que esté en su proveedor pirata de confianza, ¿verdad? No la descargue por ahí. ¿Sí?
File Storage and Sharing, está bueno usarlo, pero es bueno tener controles de quién, cómo y cuándo. Por ejemplo, una política que un cliente utilizó y que dijo, mira, yo no les voy a prohibir el Dropbox porque me van a encontrar otro. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a dejar que entren a descargar, pero no que dejen subir, ¿verdad? Entonces que bajen, pero que no suban. Dije, bueno, si a vos te funciona, está bien. Pero él lo tiene claro y es lo que sus usuarios saben. Ellos podrían descargar algo ahí, pero no enviárselo, etcétera. No sé. Cada uno ajusta la política como le funcione. Hay quienes me dicen, mira, yo Dropbox lo uso para trabajar sí o sí, ¿verdad? Ok, está bien. Pero entonces, en la encripción que acompaña a tu documento, que tu documento vaya encriptado. Entonces, esté donde esté, va a estar seguro, ¿verdad? Y herramientas de administración remota. Nos ahorra mucho dinero esto, pero también hay que tener controles de cómo, cuándo y a qué horas. Esta es una grafiquita de cómo ha ido evolucionando el malware. ¿Se recuerdan los virus, los de la máquina de mi tía? Luego los worms, adware and spyware, DDoS y APTs, ya es cosa del pasado, increíblemente. Ahora estamos hablando de ransomware. Mi papá, él es abogado, y un día me llama y me dice, mira, fíjate que estaba navegando y me salió una página que decía que mi máquina tenía virus, que tenía 54 virus, entonces yo le di clic, y entonces ahora dice que tengo que meter mi tarjeta de crédito porque mi máquina está bloqueada. Y yo le dije, no, decime que no la has metido. No, por eso te llamé. Le dije, nada, ya, formateala, ¿va? Él quería meter su tarjeta de crédito para que le liberaran la máquina, ¿verdad? El BitLocker. Activismo, Anonymous, amenazas ya hasta de nueva generación. Espionaje industrial, esponsoreado por estados o por naciones, eso no es secreto, pero ahora se está revelando. Aunque no lo crean, los hackers también tienen su metodología de trabajo, ¿verdad? Así como los programadores tienen el ciclo de vida de la programación, también el hacking tiene su ciclo de vida. Y hoy en día hay herramientas para hacerlo ustedes mismos. Esto que dice ahí DIY es Do It Yourself Toolkit. Ustedes pueden descargar un toolkit y les hace con un wizard su malware como a ustedes les guste. Obvio, eso no es gratis, ¿verdad? Eso lleva un costo. Entonces también están las herramientas de Packet Crypter, que es para hacer más difícil la detección, ¿verdad? Y están las herramientas de Bin Joiner, que básicamente están orientadas a lo mismo. Luego de que yo hago mi malware como a mí me gusta, ¿verdad? Le pongo mi sazón, etcétera, lo voy a validar. Hay sitios que hacen validación de malware. Yo meto mi malware y me dice, su malware es detectado por 15 antivirus. Y me dice, ¿cuáles? Entonces digo, no, regreso aquí y le echo otra sazonadita, otras 2 vueltas en el sartén y regreso. Y cuando me diga que ya no es detectado, entonces mi malware ya es ideal para hacer una amenaza de día 0, ¿verdad? Cuando ya es una amenaza de día 0, entonces vengo yo y ya hago el deployment, ¿verdad? Lo entrego y empiezo a trabajar. Como la idea del botnet es que está bajo mi control, una vez mi malware es detectado, yo puedo modificarlo y volverlo a refrescar, ¿verdad? Le hago un update, ¿sí? Todo esto está disponible en internet. Razor Scanner, por ejemplo, acá se hizo, este es un ejemplo, se hace un escaneo con 60 programas de antivirus y me dice con garantía, ¿verdad? Si mi malware es detectado en menos de una semana, me devuelven mi dinero, ¿verdad? Esta es la Karna Botnet, tiene más de 420,000 bots alrededor del mundo y es tan sencillo, bueno, el que la creó la fumó de la buena y lo que hizo fue que hizo un port scanner y lo que buscó fueron dispositivos. Cuando identificaba qué dispositivo era, ingresaba el password default. Y si tenía el password default, lo hacía suyo. Entonces Karna Botnet es una botnet de 420,000 dispositivos que están alrededor del mundo con password default. O sea que si ustedes tienen un switchito o password default, seguro están ahí, ¿verdad? Este es un menú, ¿verdad? Este es un menú para hacer, para cocinar su malware a su gusto. Ustedes deciden si quieren que sea HTML, si quieren que sea un exe, si quieren que sea un Adobe, ¿verdad? Cada cosa tiene su precio, ¿verdad? Puedo ir variando los precios. Es que yo en realidad estoy vendiendo esto, por eso es que les hablo de esto. Se vende mejor. Checkpoint. Y principalmente el morbo. El morbo es el ataque dirigido más específico que existe. Es increíble que más de 30 de mis contactos querían ver cómo se ahogaba una familia en menos de 6 segundos.
yo les digo, no mucha, o sea, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que quiera yo ver cómo se ahogaron ellos en 6 segundos? Resulta que el truco acá era que le decía, para ver el video tiene que hacer clic acá y darle compartir. ¿Alguien de los que está aquí programa? ¿Se puede levantar la mano? Aunque sea algo básico. Yo podría hacer que un botón diga compartir y que haga otra cosa que no sea compartir. No sé, me da curiosidad, ¿verdad? Mito número 1. El malware se ejecuta inmediatamente. No es cierto. En este caso, para los SCADA, el malware que se ejecutó solo era para moverse lateralmente. Entonces no era en sí dañino como tal. Es lo que hacía era moverse. Cuando él detectaba que había un sistema controlador de SCADA, entonces se ejecutaba. Ese es el caso del Stuxnet. Y el otro es, el malware es usualmente pequeño. Tampoco. Básicamente esa es la idea de la ofuscación, ¿verdad? Lo que hace es como cuando el ingeniero le pedía a uno que dejara constancia de su procedimiento en el examen de matemática o física. Y hacía un choricero así, como de 3 hojas, para que él dijera y se diera por vencido y dijera, bueno, la respuesta está buena, démoslo por bueno. Entonces yo iba para atrás, para adelante. ¿Ustedes les pasó cuando hacían una simplificación de la fórmula? Le empezaban a dar vuelta y les quedaba igual, ¿verdad? Entonces yo hacía eso como 17 veces hasta que él se cansaba y mejor miraba la respuesta y me la ponía buena. Eso es básicamente, ¿verdad? Alguien me dice, mi máquina no es un objetivo de un hacker, todavía como el New York Times. Krebs es un analista, un periodista de seguridad informática, es con K, Krebs. Tiene un blog que se llama Krebs on Security. El blog es espectacular. Él hizo todo el análisis del malware que atacó Target y hace el desglose exacto de cómo fue que atacó ese y otros malwares. Y él da las noticias de último momento y él es consultado regularmente por empresas en Estados Unidos para que les ayude a entender por qué fueron atacados y cómo. Él hizo este infographic en donde él pone ahí por qué tu computadora es un manjar para un hacker. ¿Verdad? ¿Por qué tu computadora de casa? ¿Verdad? Ahora mi tía tiene como 85 años, aunque ella dice que tiene 30 todavía. Tiene una máquina en su casa que tiene Windows Millennium o algo así, con Internet Explorer 5, ¿verdad? Office 98. Y ella dice que si yo le cambio eso, ella no entiende nada. No le gusta el Windows XP, no le gusta el Windows 7, no le gusta el Windows 8. Y resulta que cómo vamos a proteger una máquina que ya no tiene ni siquiera parches para nada, ¿verdad? Pero ella dice que no. Esto es un caso, ¿verdad? Nuestras máquinas pueden ser un objetivo. El crimen financiero. Mi papá trabajó hace unos años como gerente financiero de una empresa de seguros. Y tuvimos la suerte de que un tío trabajaba de jefe de agencia en un banco, ahí en Guatemala. Entonces un día estaba metido en la agencia de bancos y le dijeron, mire, vamos a verificar este cheque. No me acuerdo, digamos que eran 15,000 quetzales, hay que verificarlo. Entonces, Sergio, bueno, él es, ¿va? Entonces yo lo voy a llamar. Y cuando vio el número, dijo, este no es el de él. Cuando lo contestaron, dijo, este no es mi concuño, ¿va? Y cuando le habló, le siguió la corriente. Dijo, mira, vamos a verificar este cheque, no sé qué, sí, verifíquelo. Entonces llamó a mi papá, ya lo llamó a su teléfono de la oficina. Y le dijo, mira vos, fíjate que esto y esto está pasando. Le dijo, no, yo no he hecho ningún cheque. Resulta que ese día habían cobrado casi 150,000 quetzales en esos tipos de cheques en varias agencias. Era una red de criminales financieros, pero la red era física, ¿no? Humana. Le pagaban a una mula, le llaman, para que vaya, cambie el cheque, se queda con un poquito y entrega el resto. Así es como funcionaban. Hoy en día funcionan de una manera cibernética. A finales de diciembre del 2012, el Eurograbber robó más de 36 millones de euros. Fue en menos de 3 meses, ¿verdad? Y era una aplicación orientada a usuarios de Android y de banca en línea. Lo que ellos hacían fue en Europa, tenían una aplicación de un banco. Ellos lo que hacían era que el malware, cuando yo ingresaba con token, él tomaba mi sesión. Y entonces yo le decía una transferencia, voy a pagar la luz. Entonces el hacker que tomaba la posesión pagaba mi luz. Y él decía, le voy a transferir a mi esposa, y le transfería a mi esposa. Entonces yo le decía log off y él me decía que te vaya bien, ¿verdad? Se quedaba con mi sesión y hacía lo que quería con mi cuenta. Y entonces después, ya que estaba vacía, pues se salía. Ustedes lo pueden poner en Google, pueden poner Eurograbber Checkpoint y va a estar, este es el informe de cómo fue que se descubrió el malware. Está bastante interesante.
fue un trabajo conjunto de VeriSafe y Checkpoint, ¿verdad? Para descubrir este malware. Entonces necesitamos más que equipos. Aquí es ya donde viene la parte de venta. Necesitamos más que equipos, no, y realmente lo que tenemos que cubrir no solo es básicamente tecnología, sino también la capa 8, ¿verdad? Todo lo que es el usuario final. Pero eso no basta con poner 17 equipos en la empresa. Según Gartner, estas son las tendencias tecnológicas para 2014. Entre ellas, que no voy a hablar de todas, porque si no se me van a dormir, ya muy rápidamente les voy a contar que existe esto de cualquier cosa definida por software. Cualquier cosa definida por software viene a ser la parte de la seguridad que va a hilarse con las redes. Esta es la arquitectura de antes, ¿verdad? Esta es la arquitectura de ahora. No sé si se alcanza a ver, pero esta es una arquitectura ya híbrida. Tenemos esta es nuestra LAN, VMware, tenemos una granja de servidores, tenemos nuestros servidores en Amazon, tenemos Office 360, tenemos Twitter, cuentas de Facebook, nuestros clientes de este lado, tenemos Salesforce, ¿verdad? Y tenemos todas estas cajitas, cada color representa una solución de seguridad y las tiramos por ahí para que nos protejan. Básicamente la arquitectura de lo que trata es de que sean 3 capas. La capa de ejecución, que es la capa de enforcement, es la capa que al final depende del dispositivo, es lo que va instalado. Si es un Android, es una aplicación para Android. Si es una laptop, es una aplicación para laptop. Si es un servidor virtual, así, ¿verdad? Básicamente esto se trata de segmentar. Por ejemplo, yo tengo 50 servidores virtuales y 50 servidores físicos. Entonces yo los voy a proteger, tengo 100 servidores protegidos, no me importa si son físicos o virtuales. La idea es de que tengo 100 puntos de control ahí, ¿verdad? Tenemos una capa de control y esta capa de control es la que va a visibilizar exactamente todo el despliegue de seguridad que yo tengo. Y lo vamos a poner de esa manera en una analogía. Ustedes han visto en las películas de barcos cuando está inundándose un lugar, escotillas creo que le dicen. Lo que hacen es que cierran y sellan esa escotilla para que el agua no siga inundando el resto, ¿verdad? Eso es básicamente la idea. ¿Y qué pasaría si ellos no tuvieran la visibilidad, sino que cada escotilla fuera independiente? ¿Qué hago si ya me estoy inundando, ¿verdad? Entonces la idea es de que alguien desde arriba logre ver todo el panorama y empiece a cerrar las escotillas según sea necesario, ¿verdad? Esa es la idea básicamente de segmentar primero y después de tener el control arriba. El otro tema es la administración, tener esa visibilidad de todo desde ahí, poder segregar funciones. La clasificación de segmentos, la clasificación es bien importante. Por ejemplo, una empresa como Checkpoint es una empresa que es global, pero tiene oficinas centralizadas en distintos países, en Israel, en Estados Unidos, México, Brasil, pero no tiene, por ejemplo, oficinas en Guatemala. Entonces yo trabajo como un agente en roaming, ¿verdad? Entonces, ¿cómo proteger a estos usuarios que están día a día en la calle? ¿Cómo proteger mi segmento público? Si ustedes son, por ejemplo, usuarios de Checkpoint, sus equipos están logueándose a mis servidores para descargar actualizaciones, ¿verdad? Yo les estoy enviando actualizaciones de IPS, de anti-malware, etc. Entonces están consumiendo mis servicios. ¿Cómo hago yo para protegerme? ¿Verdad? Tengo que tener esos controles y manejarlo como lo que es un segmento público, cosa, por ejemplo, que ahí fue donde le pasó a Target el problema, ¿verdad? Internal, segmentamos como internal, información sensible y departamental. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ya me está amenazando Martín que me cae. Por ejemplo, yo trabajo en el departamento de ventas. Yo no tengo nada que ver con el agente de desarrollo y la razón de ser de Checkpoint es su código fuente, ¿verdad? El código fuente no puede salir de las oficinas de desarrollo, es terminantemente prohibido y mucho menos tiene que llegar, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Entonces ellos hacen una segmentación sensitiva ahí. Departamental, por ejemplo, es el departamento de finanzas. Yo no tengo que saber cuánto gana mi compañero porque si no voy a querer ganar igual que él o más o algo así, ¿verdad? Esa es otra segmentación. Interna viene siendo ya todo lo que nosotros internamente necesitamos consumir, porque sí. Entonces esto es un ejemplo. Y luego la consolidación. En vez de poner cajitas por todos lados, yo puedo consolidar de alguna manera, ¿verdad? El diseño es básicamente lo importante aquí. Yo puedo consolidar la seguridad en un solo lugar
y solo distribuir los puntos, ¿verdad? Y luego la comunicación tiene que ser por canales confiables. Y no estoy hablando solo de VPNs, estoy hablando de que entre mis propios dispositivos también se tienen que hablar de una forma segura. Por ejemplo, los logs, si yo estoy hablando syslog o si estoy teniendo un producto de consolidación de logs, necesito que esta información por favor viaje encriptada, ¿verdad? ¿Qué es más importante para mí que mis logs de seguridad? ¿Verdad? Y finalmente la inteligencia. Vimos ya antes que estaba el diseño en donde yo entrego todos los puntos de control. Al final la red de dónde y hacia dónde el que decide soy yo, porque yo soy el que la conozco. Yo soy el que puse la red de esta manera. Pero la inteligencia que está detrás de los productos no la tengo yo y no tengo el tiempo ni las herramientas para hacerla. Entonces es donde yo me agarro de un proveedor que me esté proveyendo inteligencia. Hay que aprovechar la Big Data al final del día, ¿no? La Big Data. Estamos alimentando realmente de fuentes externas e internas, ya sea analistas de seguridad, los CERTs, ¿verdad? Comunidad de seguridad, o investigación propia que yo esté haciendo. Procesar todo y entregar toda esta información. Finalmente, esto sería básicamente el diagrama que vimos al inicio, disperso, consolidado, ¿verdad? Para nosotros poner toda nuestra seguridad, segmentando, colocando nosotros nuestros dispositivos o la tecnología en función, ¿verdad?, del software. Básicamente lo que hacemos es no entregamos toda la inteligencia en cada dispositivo, sino la concentramos por acá y entregamos nada más los puntos de control. Esto es un concepto bastante profundo. Ustedes pueden accesar, hay un white paper en la página de Checkpoint. Lo que ustedes pueden buscar simple y sencillamente es SDP, Software Defined Protection, y lo pueden descargar. Ahí está todo. Es un manual en donde enseña, por ejemplo, cómo segmentar, cómo ir clasificando la información, cómo ir clasificando los accesos. Hay unas tablitas de uso que se pueden utilizar. Y básicamente se llega a esto, a que la visibilidad es global de todos los equipos que yo tenga, y yo puedo segmentar esta administración. Esta administración de acá, por ejemplo, yo puedo tener a alguien encargado de endpoint, él administra el endpoint. Yo puedo tener encargado de la navegación, él administra la navegación. Pero están siendo 3 administradores, pero es para el mismo concepto. No tenemos 3, 4, 5, 10 herramientas diferentes, sino estamos consolidando la inteligencia y lo único que segmentamos es la administración. Y entonces, si están interesados, en la página de checkpoint.com, ustedes entran y ahí está Software Defined Protection, está en todo el white paper, está toda esta información para hacer este diseño. Y era lo que quería contarles básicamente, y les agradezco mucho su atención. Ya le pueden contestar a la novia. Muchas gracias.